Buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de terminar una semana lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Señores, yo creo que ha sido una semana esperanzadora por dos razones. Una es la acogida que ha tenido el plan de paz planteado por el presidente Trump para la franja de Gaza, que ha concitado el más amplio apoyo, la comunidad árabe, la Unión Europea, China, Rusia, el Vaticano. Es decir, el plan ha tenido apoyo prácticamente unánime. Solo hay que esperar cuál es la respuesta de Hamás, que no tiene alternativa. No tiene alternativas porque si rechazara este plan, entonces le deja las manos libres a Israel para seguir descabezándola hasta el final. Y ya entonces todo lo que ocurre en adelante, aún todo el desborde que pueda tener Israel, se culparía a Hamás. Entonces, eso es esperanzador. Es muy posible que haya una salida a esta tragedia en Gaza. Lo otro ha sido ya para nuestra región la aprobación en el Consejo Nacional de Seguridad de una nueva misión para el combate a las pandillas haitianas por parte de la ONU, y va a ser auspiciada por la ONU, mucho más amplia, etcétera, porque se había culminaba, ¿no?, la misión keniana, y eso iba a quedar en el limbo. Entonces, esas dos noticias yo creo que son ambas esperanzadoras. Pero bueno, las cosas no transcurren de manera homogénea. Hay cosas buenas y hay cosas no tan buenas. Porque entonces ocurrió que el día 30 de octubre, el día 30 de septiembre, pues venció el programa HOT, que permite que, digamos, fabricaciones textiles de Haití entren libres de aranceles a Estados Unidos. Y eso permite el parque industrial de Codevi, donde hay 18,000 trabajadores haitianos. Entonces, como ya esto venció, ahora todo lo que se fabrica allí tendría que entrar a Estados Unidos pagando entre un 20 y un 30% de arancel, más un 10% del arancel recíproco. Es decir, que lo que se produzca allí ya se sale de mercado, se sale de competencia. Se está haciendo la gestión y ojalá que, como espera Fernando Caspellán, antes de que se vaya el año, esos programas sean renovados por el Congreso de Estados Unidos, porque eso sería un golpe muy duro para Haití, que ya no resiste más golpes. Y además se supone que la intención es relanzar a ese país, y eso iría en una vía totalmente contraria a lo que se pretende. Señores, les quiero presentar pues este video que ha hecho mi hija, Juliana Martínez. Ella está aspirando al Premio Nacional de la Juventud junto con otros muchos jóvenes tan talentosos como ella. Vamos a ver cuáles son sus motivaciones. Adelante.
¿Alguna vez has sentido que tienes algo importante que decir, pero no tienes cómo compartirlo? Yo también me he sentido así. Pero descubrí que aun cuando sentía que no tenía voz, podía aprender a construirla y que con esa voz podía llegar más lejos de lo que alguna vez imaginé. Y paso a paso, el día de hoy me he convertido en la primera mujer dominicana en llegar a eliminatorias como debatiente en el Campeonato Mundial de Debate en Español Se Mueve. También fui parte del primer equipo dominicano en pasar eliminatorias en el torneo de debate interuniversitario TODI en Perú. A su vez, fui semifinalista de discursos en el Campeonato Mundial de Debate 2024 en Colombia. Y a nivel nacional, ser finalista en 2 ocasiones del Campeonato Nacional de Debate y en la última edición del mismo fungir como equipo académico, garantizando la calidad académica de dicho torneo, en el cual cientos de jóvenes se pudieron nutrir y ser parte. También he logrado ser campeona, finalista, mejor oradora, entre otros logros importantes en los torneos nacionales organizados por Pucamaima, UNFU, UNIBE, entre otros. Por otro lado, dentro de mi comunidad estudiantil, funjo en ese mismo tenor como presidenta del Club de Debate de la universidad, pero también como directora del Comité de Ciencias Jurídicas y Políticas del Grupo de Estudiantes de Derecho GRET. No solo esto, sino que he incursionado en voluntariados, siendo un ejemplo de esto la Feria de Asistencia Legal Gratuita Lex Unive, en la cual fungí como voluntaria para acercar el derecho a los más necesitados. Y adicionalmente, mi universidad ha sido reconocida por mi responsabilidad social en los GRET Awards 2024. Por otro lado, mi pasión por la comunicación me llevó a formar el periódico digital juvenil Teen News RD, el periódico de la juventud dominicana. Y en Teen News RD trabajamos para mantener a la juventud dominicana actualizada e involucrada en temas relevantes, alcanzando a miles de jóvenes cada mes. No solo esto, sino que me he dedicado a crear contenido, impulsando y fomentando actividades como debate, donde también he podido alcanzar e incentivar a miles de jóvenes a poder conocer más, democratizando cómo funcionan ese tipo de actividades académicas. Asimismo, soy host del programa radial Sábado de Consultas, donde fomentamos y educamos a nuestra audiencia, tanto nacional como internacional, en temas de salud, temas empresariales, temas legales, etc. He fungido como tallerista a nivel nacional, aportando conocimientos de oratoria, de liderazgo, de debate y de otros aspectos académicos a otros jóvenes para empoderar e impulsar sus voces. Mi nombre es Juliana Martínez y ese ha sido parte de mi camino, que se los comparto con humildad como parte de mi postulación para el Premio Nacional de Juventud, pero con un mensaje claro: no te rindas, porque tu voz importa. Bien, éxito. Señores, vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a presentar cuáles fueron los 10 temas de mayor importancia esta semana. Adelante. Bueno, en Estados Unidos hay un tema que crea muchas inquietudes, la posibilidad de un cierre de gobierno, que es lo que se presenta cuando no hay acuerdo para la aprobación del presupuesto. Entonces esto afecta todas las agencias federales, todos los empleados federales, unos 900,000 pudieran quedarse sin cobrar, otros 700,000 se le agregarían más adelante y solo se realizarían las actividades fundamentales, las emergencias, el cuidado fronterizo, entre otras cosas, pero muchas otras actividades se suspenderían. En definitiva, un gran daño a la economía, como ha ocurrido siempre que se ha padecido una crisis de esta magnitud. Ojalá que republicanos y demócratas se pongan pronto de acuerdo, porque eso no le conviene a nadie. No le conviene a Estados Unidos, y las cosas que no le convienen a Estados Unidos o que causan problemas en su economía terminan reflejándose también en la nuestra. Así es que vamos de inmediato a presentar cuáles fueron
los 10 temas de mayor impacto esta semana. Adelante. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la transición de la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití, liderada por Kenia, en una fuerza de eliminación de pandillas, una resolución impulsada por Estados Unidos junto a Panamá. Al someterse el texto a consideración, la resolución fue aprobada con 12 votos a favor, ninguna oposición y 3 abstenciones. El texto quedó adoptado como la resolución 2793 del Consejo de Seguridad que transforma la misión internacional en Haití en una fuerza de represión contra las pandillas. Luego de la aprobación, la delegación estadounidense la celebró. La adopción de esta resolución brinda esperanza a Haití, una esperanza que se nos ha ido escapando rápidamente según los terroristas ampliaban su territorio, su pillaje, sus asesinatos y su campaña de terror entre las poblaciones. Michael Waltz, embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, explicó que la misión multinacional de apoyo encabezada por Kenia permitió evitar el colapso total del Estado haitiano, pero no tuvo los recursos suficientes para revertir la escalada de violencia. De su lado, el presidente Luis Abinader calificó la aprobación como un paso decisivo hacia la estabilidad social, política y económica, no solo de Haití, sino de toda la región. Abinader, además, reconoció el apoyo de los 3 expresidentes, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, quienes firmaron junto a él una carta dirigida a los 15 presidentes de los países que integran el Consejo de Seguridad de la ONU. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, MIREX, informó la decisión de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la 10ª Cumbre de las Américas, que se celebrará del 1 al 5 de diciembre en Punta Cana. En un comunicado, la Cancillería explicó que el gobierno dominicano busca garantizar la inclusión en la organización del encuentro. Sin embargo, ante la polarización regional, se optó por priorizar el éxito de la cumbre, extendiendo la invitación al mayor número posible de países. En ese sentido, señaló que la no invitación a Cuba, Nicaragua y Venezuela, países que por diversas razones no forman parte de la OEA y que tampoco participaron en la pasada edición de la Cumbre de las Américas, constituye la decisión que, dadas las circunstancias hemisféricas, favorece la mayor convocatoria y asegura el desarrollo del foro. La decisión de no invitarlos en esta ocasión responde a un criterio estrictamente multilateral, señaló la Cancillería, al tiempo que destacó las características de la relación de República Dominicana con cada uno de los 3 países. El gobierno dominicano estimó en 401.767.8 millones de pesos sus necesidades de financiamiento bruto en el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para 2026, depositado el pasado viernes en el Congreso Nacional, y contempla también un incremento en el gasto de capital que ascendería a 215.284.7 millones de pesos. Los recursos obtenidos por la emisión de deuda se destinarían a cubrir el déficit fiscal, que ascendería a 280.575.2 millones de pesos, equivalente a 3.2% del Producto Interno Bruto PIB estimado para el año próximo, más las aplicaciones financieras que incluyen, entre otras cosas, disminución de pasivos y adquisición de activos financieros por 121.192.5 millones de pesos. Una vez aprobado el proyecto, las autoridades del Ministerio de Hacienda y Economía podrán colocar los valores tanto en el mercado local de capitales como en el internacional. De acuerdo con el documento, las autoridades contemplan destinar 324.257.1 millones de pesos para el pago de intereses y comisiones de la deuda pública durante el año entrante, lo cual representa un incremento de 25.770.7 millones de pesos adicionales con relación a los 298.486.4 millones presupuestados para este año. Entre los proyectos que contarán con financiamiento para el 2026 figura la primera fase de la ampliación y rehabilitación del puerto de Manzanillo con 1.375.5 millones de pesos, la ampliación de la línea 2C del Metro de Santo Domingo con 2.620 millones de pesos, el monorriel de Santiago con 11.779.8 millones y la segunda fase del programa de revitalización de la ciudad colonial con 875.6 millones de pesos.
El Departamento de Estado de Estados Unidos destacó en su reciente informe una serie de deficiencias en la República Dominicana relacionadas con la corrupción, la transparencia institucional y la seguridad. A pesar de los avances promovidos por el gobierno del presidente Luis Abinader, el documento titulado Declaración de Clima de Inversión de RD 2025 reconoce que el país cuenta con un marco jurídico sólido, incluyendo leyes y reglamentos para combatir la corrupción, como la Ley número 340-06 sobre contratación pública y adquisiciones, que prohíbe adjudicar contratos a personas o entidades con conflictos de interés. Sin embargo, el informe advierte que el gobierno no exige a las empresas privadas la implementación de códigos de conducta internos que prevengan sobornos a funcionarios públicos. Asimismo, aunque las investigaciones y detenciones por corrupción se han centrado en altos funcionarios de diferentes partidos políticos, la aplicación de las leyes aún enfrenta retos. Las empresas estadounidenses continúan identificando la corrupción como un obstáculo para la inversión extranjera directa, citando la falta de competencia técnica en los ministerios y licitaciones públicas que, según algunas fuentes, podrían estar diseñadas para favorecer empresas con conexiones políticas. El informe concluye que aunque el gobierno ha adoptado medidas importantes para fortalecer la institucionalidad y la lucha contra la corrupción, persisten deficiencias legales, administrativas y operativas que limitan la transparencia, la seguridad y la confianza de inversionistas y ciudadanos en la República Dominicana. Justin Peralta, el niño de 10 años que fue raptado, abusado y asesinado la tarde del pasado sábado en el barrio Puerto Rico de Los Minas, en Santo Domingo Este, fue engañado con un helado por un hombre de 57 años que había cumplido 15 años de prisión por abusar sexualmente en 2009 de un menor de 15 años. De acuerdo con las informaciones, Justin tenía una condición especial, lo que fue aprovechado por José Antonio Glass para llevárselo sin consentimiento de su madre. Cámaras de seguridad registraron el momento en que Justin, con una pelota en la mano y un pantalón rojo, caminaba junto a José Antonio Glass el pasado sábado. Desde ese instante se perdió el rastro del niño. Según el informe policial, cerca de las 9 de la noche, casi 3 horas después del secuestro, y tras presuntamente consumar el crimen, Glass regresó al sector y se acercó a la esquina próxima a la vivienda del niño como si nada hubiera ocurrido. La multitud lo entregó a las autoridades, aunque el hombre se negaba a contestar sobre el paradero del menor. Lamentablemente, a la 1 de la tarde del pasado domingo, la policía halló el cuerpo de Justin en una zona boscosa del sector Los Pinos de Sabana Perdida, municipio Santo Domingo Norte. El informe de la Subdirección de Investigaciones Criminales de DICRIM señaló traumas en el cuello del menor, además de abuso sexual, mientras la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó 3 meses de prisión preventiva contra José Antonio Glass, señalado como el responsable de haber raptado, violado y asesinado al niño Justin Peralta. El imputado deberá cumplir la medida en el Centro Penitenciario de La Victoria. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, en colaboración con el Ministerio de Educación, lanzó el pasado martes el programa Soy Digital, una iniciativa que busca capacitar en habilidades digitales básicas a 100.000 padres, tutores y menores de edad en las escuelas locales. El programa, que cuenta con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo BID y el apoyo de la empresa colombiana CryptoTech, ofrecerá formación presencial y virtual en 4 niveles progresivos de aprendizaje, que abarcará desde el uso adecuado de teléfonos inteligentes hasta la integración de herramientas digitales en actividades productivas, educativas y comunitarias. El Indotel explicó que cada nivel incluirá 7 módulos diseñados para fortalecer competencias como navegación segura en Internet, manejo de información, uso responsable de redes sociales, productividad y ciudadanos digitales responsables. Esta iniciativa marca el inicio de un proceso de transformación que permitirá a miles de familias dominicanas desarrollar autonomía digital y aprovechar la tecnología de manera segura y significativa en su vida cotidiana, dijo el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, en el lanzamiento del programa en la Escuela Freddy Gatón Arce de San Pedro de Macorís. Durante su intervención, el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, destacó que el gobierno asume la alfabetización digital como un compromiso del país. El proyecto tendrá sesiones presenciales en ferias tecnológicas instaladas en centros educativos con el uso de la plataforma educativa Soy Digital, lo que permitirá un aprendizaje flexible y adaptado al ritmo de cada participante, de acuerdo con el Indotel.
La madrugada del pasado sábado marcó un punto de quiebre para varias familias de la provincia de Santiago. 8 adolescentes se desplazaban en una jipeta por la avenida Hispanoamericana cuando a las 12:37 am el vehículo se estrelló violentamente contra un poste del tendido eléctrico. 3 menores perdieron la vida. El conductor de apenas 16 años falleció en el lugar, mientras que otros 2 murieron horas más tarde en un hospital. Según versiones, el grupo se había reunido para celebrar el cumpleaños de uno de ellos, quien cumplía 18 años el mismo día de su fallecimiento. Los fallecidos fueron Diego Armando Crisóstomo Pérez y Mauricio Tavares Gibre, de 17 años, y Diego Rodríguez, de 16 años, mientras que los heridos son Diego Valerio, quien fue operado debido a su delicado estado de salud, Mauricio González, Luis Sebastián Vicente Corona, Marco Gabriel Hernández y Marcos Andrés Bello Espaillat, con edades de 16 y 17 años cada uno. De acuerdo con el informe de la Dirección General de Tránsito Terrestre, DGCET, la camioneta marca Mitsubishi blanca y que iba a alta velocidad viajaban 8 jóvenes cuando se deslizó en la avenida Hispanoamericana, primero impactando contra un poste de luz y luego contra una pared. Los adolescentes habían salido de una fiesta y se dirigían hacia sus hogares ubicados en distintos sectores de Santiago. El Ministerio de Educación, MINER, informó que tras una investigación se comprobó que un video musical con contenido vulgar fue grabado dentro de un centro educativo. Ante esta situación se aplicaron como medidas preventivas la suspensión de funciones para fines de investigación a varios servidores del centro, incluyendo coordinadores y personal administrativo, a quienes se le atribuye responsabilidad por el uso indebido de las instalaciones escolares. El MINER señaló que esta acción constituye una violación directa a la formación y educación en valores, así como a la integridad y al interés superior de los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, el Ministerio de Educación informó que está procediendo a interponer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público a fin de identificar la totalidad de los responsables, así como los grados de responsabilidad penal de todos y cada uno de ellos. En tanto, Pamela Sandoval, mejor conocida como Chu Pamela, ofreció sus disculpas públicas tras la polémica generada por un video musical de contenido vulgar grabado en las instalaciones de la escuela Lilian Portalatín Sosa, ubicada en el sector Invivienda. Quiero aclarar algo con todo el respeto que merece la comunidad dominicana. Fui contratada para grabar un video musical y se me informó que se realizaría en una escuela abandonada que ya no estaba en uso oficial, indicó en un comunicado. Haití se asoma a un vacío económico tras el vencimiento el pasado 30 de septiembre de los programas estadounidense Haitian Hemispheric Opportunity Trade Partnership Encouragement Hub y Haiti Economic Aid Program HELP, que por casi 2 décadas garantizaron exportaciones libres de aranceles de prendas de vestir al mercado de Estados Unidos. La no renovación por parte del Congreso norteamericano deja sin protección a la industria textil, la última gran fuente de empleo formal del país, y abre la puerta a una nueva ola de desempleo, cierre de fábricas y mayor presión migratoria. El acuerdo, vigente desde 2006 y ampliado tras el terremoto de 2010, atrajo a fabricantes estadounidenses de ropa y generó decenas de miles de empleos en el país más pobre del hemisferio occidental, llegando a ocupar 60,000 trabajadores en 2021. Bajo su amparo se producía vestimenta para marcas como Hanes, Calvin Klein, Gap y Victoria's Secret. En 2022, más del 80% de las ventas externas de Haití provenían del sector textil. Sin embargo, con la inseguridad, la crisis política, la inflación, los cortes de electricidad y el retraimiento de inversores en los últimos 3 años, la industria perdió alrededor de 40,000 empleos, reduciendo en casi 2/3 su fuerza laboral. Finalmente, tras días de especulación, la Casa Blanca publicó el pasado lunes el plan de 20 puntos propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra de casi 2 años en Gaza, liberar a los rehenes retenidos por Hamas y definir el futuro del enclave palestino. En una intervención junto al presidente republicano en Washington, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, respaldó con cautela el plan. Este plan incluye una serie de condiciones y medidas que buscan garantizar la paz y la estabilidad en la región. Estos son los principales puntos anunciados por la Casa Blanca. Gaza será una zona libre de terrorismo y desradicalizada que no represente una amenaza para sus vecinos.
palestinos, Gaza será reconstruida en beneficio de su población, que ya ha sufrido más que suficiente. Si ambas partes acuerdan esta propuesta, la guerra terminará de inmediato. Las fuerzas israelíes se retirarán a la línea acordada para preparar la liberación de los rehenes. Durante este tiempo se suspenderán todas las operaciones militares y las líneas de batalla permanecerán congeladas hasta que se cumplan las condiciones para la retirada completa y gradual. Asimismo, dentro de las siguientes 72 horas a la aceptación pública de este acuerdo por parte de Israel, todos los rehenes, vivos y muertos, serán devueltos. Una vez entregados todos los rehenes, Israel liberará a 250 presos condenados a cadena perpetua y a 1.700 gazatíes detenidos después del 7 de octubre de 2023, incluyendo a todas las mujeres y niños detenidos en ese contexto. Otro de los puntos indica que por cada rehén israelí cuyos restos sean devueltos, Israel liberará los restos de 15 gazatíes fallecidos. Una vez que todos los rehenes sean devueltos, los miembros de Hamás que se comprometan a la coexistencia pacífica y a entregar sus armas obtendrán amnistía. Los miembros de Hamás que deseen salir de Gaza recibirán un paso seguro hacia los países receptores, así también la distribución de ayuda humanitaria sin interferencias a través de Naciones Unidas. Tras la aceptación de este acuerdo, se enviará inmediatamente toda la asistencia a la Franja de Gaza. Una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, se repite la misma historia, mucha algarabía, mucha especulación cuando se habla de la investigación de un hecho de corrupción, exageración, juicios mediáticos, fusilamientos mediáticos, irrespeto total al principio de la presunción de inocencia. Después todo esto transcurre y resulta que los resultados son pobres. Son pobres. Eso está ocurriendo de nuevo con el caso Senasa, que es el mayor caso de corrupción de la historia. Así se ha dicho de todos los casos, que no son 20.000, que son 30.000, que son 40.000 millones. En todos los casos siempre se ha hablado de una cantidad de dinero que no coincide con lo que después se puede plasmar en los expedientes. Por eso lo importante siempre es investigar y tomarse su tiempo investigando. El otro elemento es que parece que va a ser una norma, porque en varias crisis que se han presentado este mismo año, se aprovecha para una competencia empresarial desleal. Si por las razones que fueren, alguien tiene el liderazgo en un sector, ha tenido el mayor crecimiento, etcétera, los que no han crecido tanto, entonces aprovechan la oportunidad para querer dañar al que tiene el mejor posicionamiento. Eso creo que está ocurriendo con la marca GBC, que esta semana se vio la necesidad de publicar, digamos, un informe sobre cuál ha sido su trayectoria. Y ese informe, entre otras cosas, dice que el grupo GBC reafirmó su contribución al desarrollo del país. Luego de 28 años ininterrumpidos en el mercado farmacéutico, con una empleomanía de 4.238 empleos diseminados en el territorio nacional y venta superior a los 70.000 millones en los últimos 7 años. Atribuyó su crecimiento como empresa a un trabajo en equipo, ser pionera en el descuento de medicamentos y una clara visión social donde la salud de la gente está por encima del interés económico, en especial a favor de los más pobres. Es mejor ganar menos,
pero llegar con nuestras sucursales a los lugares que otros han despreciado. Los más pobres son los que más se benefician de nuestro descuento. Y bueno, da una relación de cuál ha sido su comportamiento en el plano impositivo entre 2018 y 2024, que ha pagado más de 1.500 millones de pesos en impuestos, entre otras cosas, cuál ha sido el nivel de sus ventas, proyecta todos sus números de manera transparente y verificable por las autoridades correspondientes. Hay una situación que se ha dado con SENASA. Eso involucra a gente que suplía a SENASA. Perfecto, que sean investigados todos los que suplían, pero que no se tome esto de pretexto para entonces hacer una campaña mezquina, para buscar dañar, porque cuando usted va sobre una marca que tiene esta incidencia y esa gran cantidad de empleos, realmente le está haciendo un daño no solo a la marca, sino a toda esa gente que está ahí, que depende de esa marca, pero también a la economía del país. Entonces, deben haber otros manejos en estas cosas. Vamos a una pausa y al regreso las 3 preguntas. El licenciado Pelegrín Castillo con nosotros esta noche en las 3 preguntas. Bueno, señores, el licenciado Pelegrín Castillo esta noche responde las 3 preguntas de nuestro equipo sobre estos acontecimientos internacionales, Gaza, Haití. Adelante. ¿Qué piensa del plan Trump para la paz en Gaza? ¿Lo acatará Hamás? ¿Es duradero sin la inclusión de la creación de un Estado palestino? Yo pienso que el presidente Trump desde hace tiempo está tratando con la mejor buena fe de buscarle una solución al problema histórico entre Israel y Palestina. Y su propuesta inicial fue el Pacto de los Abrahanes. Esta propuesta de una solución en Gaza en buena medida incluye la visión del Pacto de los Abrahanes o el Pacto de Abraham. Y obviamente todo va a depender mucho de la respuesta, no de Hamás, sino de los actores regionales. Si realmente los actores regionales se involucran, concretamente Arabia Saudita, el mismo Qatar, que se siente agraviado por lo que acaba de pasar en su territorio, Jordania, Egipto, Siria, a Hamás no le queda más camino que aceptar, a menos que Irán no continúe con la línea de confrontación, porque la confrontación de fondo real, estratégica, no es con Hamás, es con 2 corrientes que han hecho una alianza histórica desde la década de los 80. La revolución chiita de los ayatolás y la hermandad musulmana. Y el tema de la causa palestina se ha usado para avivar en el mundo islámico, en la umma islamilla y en la umma arabilla, el sentimiento de confrontación. El Estado palestino se acordó en el año 1947 por resolución de Naciones Unidas y no se creó porque los países árabes
A diferencia de lo que pasó con Israel, bajo el liderazgo de Ben Gurión, los países árabes decidieron desconocer la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la Asamblea General apoyando la formación de 2 estados en la Palestina, y se fueron a la guerra creyendo que iban a ganar, y resulta que fueron derrotados y se produjo un desastre con un éxodo masivo de palestinos, y ahí empieza este conflicto. Y lo ideal sería buscar una fórmula de solución a ese problema. No es fácil porque en la visión de la hermandad musulmana, que ha permeado muchos ambientes en la región de Medio Oriente, y de los fundamentalistas de Irán, los ayatolás de Irán, el Estado Nacional no es más que una invención de Occidente para dividir al mundo islámico y al mundo árabe. La aspiración última de un buen musulmán no es crear un Estado palestino, un Estado egipcio, uno de Siria, uno de Jordania, sino que surja el califato. Y entonces obviamente ese es el sueño, es la aspiración del resurgimiento del califato, de un gran Estado islámico que se rija por las leyes islámicas, no por la visión occidental. Y esa es la lucha profunda, por eso es muy difícil hablar de construir el Estado palestino, porque lo que ha primado en la zona es que es más la destrucción de Israel y de los regímenes que contemporicen con Israel y con Occidente que crear un Estado palestino. Ocasiones ha habido muchísimas en que se ha planteado la posibilidad de la creación del Estado palestino, y el liderazgo palestino o ha sido muy débil, o ha sido vacilante, o sencillamente no ha querido. La otra fórmula posible se barajó en un tiempo, pero puede resurgir en un futuro, sería que el liderazgo de Jordania se afirmara y se pudiera consolidar una especie de confederación jordano-palestina, porque la mayor parte de la población, una buena parte de la población de Jordania son palestinos, y los hijos del rey de Jordania son jordanos palestinos. Entonces, ahí pudiera buscarse una solución al problema estatal. Ahora, ¿lo quieren los fundamentalistas? Por definición no lo quieren. No lo quieren. Ni quieren Israel, ni quieren relaciones con Occidente, y están en fase de yihad. Por eso es muy difícil que el acuerdo en sí se concrete, y si se concreta, tendría que haber un ejercicio muy prolongado de una autoridad internacional conformada por países musulmanes, árabes, y obviamente el acompañamiento de Estados Unidos y para darle garantía a Israel, para que pase una o varias generaciones y ellos acepten ya esa convivencia en otro ambiente. Si Arafat hubiera aceptado la fórmula que se le propuso en el año 2000, hace rato, bueno, a lo mejor lo hubieran matado sus propios seguidores, pero ya formalmente existieran 2 estados y la capital sería Jerusalén Oriental, y Gaza hubiera estado disfrutando de las ventajas de los ingresos de hidrocarburos, porque en las negociaciones Israel le cedía todos los yacimientos de gas y de petróleo que hay ahí frente a Gaza. El apostamiento de un submarino nuclear estadounidense frente a Rusia reanuda los temores sobre una confrontación nuclear de la que nadie saldría ganancioso. Ciertamente las potencias están luchando por cambiar el orden mundial. Hay un cambio importante del orden mundial, y dentro de esa lucha está el pulso de las potencias con capacidad nuclear, que ahora ya no solamente son unas pocas, sino que se ha ampliado. Entonces, siempre existe la posibilidad
de que en esos momentos de tensión, de confrontación, ese tipo de armamento, sobre todo usando el submarino, pudiera provocar el inicio de una guerra nuclear. Aunque yo veo más probable la posibilidad de una guerra nuclear de carácter regional en Asia, entre la zona de Pakistán, India, o la tensión que hay entre Pakistán, que manifestó ya su poder, su decisión de aliarse con Arabia Saudita para administrar la crisis, el poder nuclear de Pakistán. Es preocupante, es preocupante. Aquí mismo en la región de nosotros tenemos que tener mucha preocupación, porque no es verdad que esa flota que está ahí frente a Venezuela está colocada solo para enfrentar el tema del tráfico de drogas hacia el Caribe y los Estados Unidos. Ese tipo de flota responde a otras razones, a otros motivos que no se han explicado, pero conociendo la historia y sabiendo, por ejemplo, que Venezuela es el principal aliado de Irán en la región y que Irán tiene mucha presencia en Venezuela, incluso presencia territorial, a nadie le pueda sorprender que eventualmente se esté repitiendo una variante de la crisis de los misiles de la década de los 60 y Estados Unidos sencillamente se está preparando para ese escenario. Eso pudiera suceder y eso pudiera arrastrar también a la región a todo un proceso de desestabilización. Esta vez va en serio el Consejo de Seguridad de la ONU con la nueva misión multinacional de seguridad para Haití. Ojalá fuera así, pero hay razones para pensar lo contrario, porque ciertamente el presidente Abinader y el canciller están celebrando que China y Rusia no vetaron, pero las razones que dieron, que puso el canciller ruso y que puso el embajador chino en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, son preocupantes para cualquier país que quiera contribuir. Porque, por ejemplo, el canciller ruso dijo que se trataba de una aventura, de una improvisación y que eventualmente esas tropas podían ser usadas en una agresión a Venezuela. En otras palabras, está encadenando el conflicto de Haití con el conflicto en curso entre Estados Unidos y Venezuela. A eso se suma la posición que tiene Petro en la región, que es beligerante, altamente virulenta y beligerante, disruptiva, incluso instruyendo a las Fuerzas Armadas colombianas a que cierren fila con las venezolanas. Entonces, la vez anterior, la misión MSS encabezada por Kenia no funcionó porque fue muy claro, en primer lugar, que en Estados Unidos no había interés propiamente de que funcionara. De hecho, la denuncia de Marco Rubio de que había poderes en Estados Unidos que en alianza con Amnistía Internacional querían detonar una crisis en la isla de Santo Domingo, a mi juicio, frenó en ese momento la maniobra de detonar la crisis y trasvasar la República Dominicana y terminar de completar por la vía expedita de una violencia insular seguida de una intervención internacional, la solución dominicana al problema haitiano. Eso no se pudo, pero esos intereses están ahí. Por eso hay que prestarle atención al canciller chino cuando dice desde Miami, entiéndase la diáspora haitiana en Miami, que es el lugar más cerca, están llegando grandes contingentes de armamento, municiones, equipos. Y en Haití se están formando ejércitos. No son simples bandas que están empleando métodos terroristas.
y ahí está el crimen organizado transnacional operando. Entonces, son factores a tomar en cuenta porque eso disuade a muchos países que se comprometieron. En la OEA se votó que sí, que el continente va a movilizar tropas, pero el que oye la posición de Lavrov, canciller ruso, la posición de China, la posición del veto de facto que ejerce Venezuela, Colombia, Cuba, ya no solamente Haití, sino el cuestionamiento a República Dominicana, apuntando a deslegitimar y a cuestionar la cumbre. Ellos no son, es evidente que tienen una contradicción con Estados Unidos y el principal promotor de la Cumbre de las Américas históricamente ha sido Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el afán de ellos de que lo inviten? Ellos tenían que esperar que no, que a ellos no lo iban a invitar. No lo iban a invitar porque el nivel de polarización y de confrontación que hay no es para que lo inviten. Incluso con el propio gobierno dominicano, que no le ha dicho el gobierno venezolano al presidente dominicano. ¿Cuántas amenazas no le ha lanzado Maduro? No nos olvidemos los dominicanos, cuando Maduro dijo el que se mete con Haití se mete con la República Bolivariana de Venezuela, con la Revolución Bolivariana. Eso no nos puede olvidar, porque es una parte de una visión ideológica que hay que cuidar porque es una visión de confrontación. Y Petro estaba preparando el ambiente, lo está preparando. Sacó a Colombia de la OTAN, y que por los conflictos de Gaza. En el fondo, Petro está jugando, en el reparto de roles, Petro está jugando el rol de ser el gran agitador internacional y el gran provocador en el campo diplomático. Los hutíes lanzan cohetes a los barcos que navegan por el Mar Rojo y aquí en la región, Petro, junto con Sudáfrica, se pone al frente de una ofensiva para deslegitimar y aislar a Israel porque ellos saben bien que están jugando no la guerra convencional, sino la guerra de los relatos, que son un componente esencial en las guerras globales híbridas. Una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, vamos a despedirnos presentando el mensaje que dirigió al país el presidente Abinader después de la aprobación de la nueva misión para Haití por parte de la ONU. Adelante y buenas noches. Me complace informar al país que en la tarde de hoy, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas finalmente escuchó el reclamo que venimos realizando desde hace tiempo. Dada la ineficacia de la actual misión internacional de apoyo a la policía haitiana, y aprobó una nueva resolución, creando otra fuerza apropiadamente llamada Fuerza de Supresión de Pandillas con un contingente de 5.500 efectivos. La resolución, además, otorga un mandato amplio y sólido a dicha fuerza y coloca en manos de los expertos de las Naciones Unidas los aspectos logísticos y operativos que serán financiados del presupuesto de la ONU, otorgando mayor estabilidad y efectividad a dicha operación. Trabajaremos por una acelerada transición a la nueva MSS, a la nueva Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití, y en ese sentido le daremos estrecho seguimiento a dicho proceso. Deseamos reconocer también a los 3 expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina,
quienes firmaron conjuntamente con quien les habla una carta dirigida a los 15 presidentes de los países que integran el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Finalmente, agradecemos a todos los miembros del Consejo de Seguridad por la adopción de esta resolución y en particular a Estados Unidos y Panamá, países que lideran el tema de Haití en ese consejo. Muy buenas noches a todo el pueblo dominicano.